Son las 8:12. Qué gusto me da recibir a un hombre que sabe, conoce, entiende, reflexiona, comunica y comparte todo lo que hoy por hoy está sucediendo en el Vaticano, después de la noticia que hemos platicado ya ampliamente en Oro Noticias, pero no quería dejar la oportunidad de platicar con Andrés Beltramo, a quien respeto mucho, porque durante muchos años, ¿cuántos años, Andrés? 13. 13 años cubriendo las actividades del Vaticano. ¿Cuántos papas? Solo 2 papas. Solo 2 se dice papas. mucho, ¿no? Sí, se Benedicto dice mucho. XVI y Francisco. Y un cónclave también. Y un cónclave. Y ahora a la distancia, pero con mucha pasión. Oye, y así a bote pronto como periodista, ¿qué es cubrir el Vaticano? ¿Qué significa? Es primero un gran desafío de entrar en una dinámica que no es la dinámica del mundo fuera. Uh-huh. Y creo que queda claro que cada vez más los eventos, que llámese sínodo o cónclave mediático, tienen una brecha grande con la realidad. Uh-huh. Y hablo de los errores de cálculo de vaticanistas y que les han puesto esas ternas que los cardenales, pues, con su voto dijeron que no eran válidas. Que dijeron, ¿no? Que no. Déjame nada más centrarme en este punto. Ahora sí que pensando entre colegas y en la actividad profesional, ¿qué implica como periodista adentrarse al mundo del Vaticano? O sea, ¿qué implicó para ti? Porque, es llegar y luego es otro lenguaje, sí. Es otra dinámica, como tú dices, distinta a cualquier otra cobertura informativa. Mucho trabajo, yo le llamaba en tiempos de paz. Okay. Es decir, en momentos donde no hay grandes crisis, hablar con muchas personas que pueden estar posibilitadas a poder hablar en corto, en off the record, ¿no? Uh-huh. Y no solo cardenales, tuve la oportunidad de hablar con muchos cardenales, me siento muy afortunado por eso, y en el anterior cónclave entrevisté a más de 10 cardenales. Uh-huh. Pero porque ellos me habían visto en eventos donde no había prácticamente periodistas. Entonces, toman otro tipo de confianza, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esto con gran respeto a los colegas, casi 5.000 que fueron en estos días, pues realmente la aproximación a una fuente tan compleja, sí, de último momento, a veces lo veo más como una petulancia personal, ¿no? Uh-huh. Voy a ir yo a cubrir algo y digo, en el transcurso de todo lo que digo, un montón de cosas que son inexactas. Uh-huh. Y entonces, periodísticamente, creo que tenemos que ser más conscientes, sí, ¿no? Claro. No digo no hacerlo, sino prepararse, leer mínimamente, ¿no? Sí, claro. No como ayer, que un gran portal de México, cuando antes de las 10 de la mañana, había dicho que ya había y que no podía salir la fumata. Ajá. Un gran personaje que hoy está en la palestra dijo, ajá, eso. Pues la realidad es que no, ajá, porque no estudiaron cómo eran los tiempos y básicamente la fumata llegó después de las 10. Oye, es que también el ansia de la primicia, ¿no? Hace que obviamente algunos se puedan resbalar en ese sentido. Oye, Robert Prevost entró como cardenal y salió como papa. O sea, ni él mismo, porque lo declara obviamente su hermano, que habló previamente con él, porque lo escuché en una entrevista, ni él mismo tenía considerado estar como entre los favoritos. Dijo, no, o sea, sí, yo literal voy a una votación, ¿no? Sí. Qué sorpresa para él y para el mundo. Los cardenales todos te van a decir que no piensan en eso, porque en realidad creo que hacen una especie de ceguera. Ajá. Porque es muy fuerte la posibilidad de entrar, y no son muchos candidatos, son 133. Sí. Claro, tampoco son pocos. Entonces, todos los que hables con ellos te van a decir, yo voy en lo mío, yo voy a votar. Y el cónclave es tan fuerte en emociones que va transformando a las personas al ponerlas frente a una misión que humanamente no sé qué tan fácil es soportar. O sea, es decir, no vas a volver a tu casa, no vas a volver con tu gente, cambias tu nombre, aquí te vas a estar, y si quieres pide que te manda por correo algo, y si alguna vez viajas a Perú o a Estados Unidos, pues volverás, y ya, o sea, humanamente esa es la manifestación. En contraparte es un ministerio para el cual te formaste y te preparaste por toda tu vida, digamos, ¿no? Él desde chiquito hacía la misa y decía, yo quiero ser sacerdote. No, ves que una vecina le dijo a los 6 años, tú vas a ser el primer papa estadounidense. Exactamente. Entonces, por eso, cuando veo películas como Cónclave, que deliberadamente no introducen la variable sobrenatural que influye en estas personas,
son películas que son inexactas. Ok. No digo que no haya personajes como los que aparecen, sino que deliberadamente quitan un cardenal bueno. No quiero solamente el decano que busca proteger a la iglesia, el sentido del deber. Es lo máximo que le asignan a un cardenal. No, quiero un cardenal bueno, que cuestione a los otros, que también tienen intereses. Y entonces puedes hacer una representación más clara, pero no sé por qué, o bueno, quiero imaginármelo, que constantemente hay este deseo de volver algo que tiene una dosis sobrenatural solamente humano. Y entonces le quitas ese valor que el cónclave tiene y que la elección de un papa tiene, ¿no? Oye, ¿con qué intereses se encuentra el nuevo papa? Es decir, ¿qué sí pudo lograr Francisco transformar al interior de la iglesia y qué no? La iglesia tiene una tradición y es una institución que ha prevalecido en el tiempo justamente por esas certezas que tiene, ¿no? Y entonces, claro que en la práctica ciertamente en su interior tiene diversos acentos. Y entonces parecería que esto después se manifiesta en contraposiciones. Las contraposiciones son menos dramáticas de las que pensamos, pero existen diferentes acentos e intereses. Por lo tanto, lo que buscó el Papa Francisco es someter a esta institución a mirarse en el espejo de sí misma, a ser más evangélica y a dejar de ver que de repente ha ocurrido en el tiempo cuestiones accesorias como puede ser la jerarquía o como puede ser el protocolo, que existe y debe haber porque es una institución que tiene que tener un orden. Avanzó sí, pero también es un tema cultural que se tiene que sedimentar en el tiempo. Por eso los cardenales creo que unánimemente decían, necesitamos un pastor que siga lo que Francisco ha establecido. Y es claro por la elección que este es el perfil. De 133 cardenales, ¿cómo qué porcentaje quería un cambio? No estaba de acuerdo con Francisco, no está de acuerdo con esto acercamiento, no estaba de acuerdo obviamente en que se saltaran ciertos protocolos. ¿Qué porcentaje de la iglesia quería regresar a esos tiempos? Podemos decir que el colegio cardenalicio, como está ahora, tiene dos polos. El polo muy bergogliano en todo y sus partes, y ahí podemos ver, no sé, un 15-20% de los cardenales. Okay. Un polo de discontinuidad con lo que Francisco planteaba, incluso de crítica. Vamos a decir que tiene un núcleo duro de 15 cardenales, Okay. ¿no? 10% de 12, 15. Y luego en el medio, gama de grises en diferentes grados de moderación. Prevost estaba del lado de los bergoglianos, por lo que se identificaba, pero moderado. No era de este núcleo tan duro. Son acentos, no es que uno esté enojado con el otro, sino que son acentos que cada cardenal piensa y defiende. Y entonces, claro, algunos criticaron abiertamente cosas del Papa Francisco. Ahí estábamos hablando de 7, 8, 10 cardenales, muy puntuales. Y luego otros que, digamos, tenían diferencias de opinión con el Papa Francisco y que al ver que había un moderado, creo que para ellos también fue votable este perfil, ¿no? Oye, te lo tengo que preguntar porque ayer varias personas lo preguntaron, pero bueno, tú eres el experto. En un cónclave, o previo al cónclave, ¿influye algún personaje político? Y te lo pregunto concretamente, dicen, ¡qué coincidencia! El nuevo papa es estadounidense y tenemos a Donald Trump en la presidencia. Sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Yo creo que no tiene que ver simplemente en este caso particular, porque claramente los trumpistas y Trump buscaban otro perfil. Y hay un detalle muy puntual. Hace unos pocos días, Steve Bannon, que fue un gran asesor de Trump en la primera presidencia, que fue a la presidencia con Trump, que tuvo un puesto con Trump, fue entrevistado y le preguntaban por los papables estadounidenses. Y él dijo que no veía un papable estadounidense, pero veía otro personaje importante, el cardenal Sará de Guinea, que fue uno de los críticos del Papa Francisco, que la iglesia debía elegir a Sará. Y que el peor escenario que se podría presentar fuese que eligieran a un cardenal de nombre Robert Francis Prevost. Wow. Y él fue asesor de Trump. Por lo tanto, no es que hay que hacer mucho para buscar y darse cuenta que Trump no solo no quería, sino lo que representa. Prevost criticó abiertamente las políticas migratorias de Trump, pero además tiene lógica. Él nació en Chicago
y tuvo su misión en Perú. Hay muchos peruanos en los Estados Unidos. Sí. Caminó toda América Latina, es un religioso. Y va en la línea de Francisco, pues no hay que hacer 2 más 2, 4. Ujú. La gran pregunta es, ¿qué va a pesar más para los estadounidenses y para Trump? ¿Este tema de la línea doctrinal o ideológica o el orgullo de Estados Unidos? Porque creo que nadie se va a querer perder este tiempo de decir, tenemos un papa de Estados Unidos, aunque no sea necesariamente nuestro candidato. Es correcto. ¿No? Primer tema que con urgencia debe atender el Papa Francisco. Perdón, el Papa León XIV. Inmediatamente cosas que están en curso. Uh-huh. El jubileo, hay un año santo, Okay. que estamos a la mitad del año santo. Por lo tanto, gran agenda para el Papa de aquí a fin de año, con muchas actividades del año santo que había iniciado el Papa Francisco. Y luego la reforma sinodal. Cómo la Iglesia ejerce su autoridad, vertical o horizontalmente. El sínodo propone, de la sinodalidad, propone una Iglesia más transversal, más horizontal. Y ese va a ser un gran tema en curso y que el Papa va a atender. Por aquí se dio a conocer su nombramiento como León XIV y por aquí retomaron algunos medios de comunicación denuncias que en teoría él habría recibido y que ignoró sobre casos de abuso sexual. Sí, ayer mismo un gran amigo mío que es periodista, Pedro Salinas, de Perú, con el cual estuvimos en comunicación, explicó porque él es periodista e investigó los casos de abuso en los estados, en Perú, pero no solo. Fue hostilizado por esto y el Papa Francisco lo recibió del Vaticano cuando decide ir a fondo y él fue víctima de alguno de los abusadores en Perú. Y él dijo claramente que eran denuncias falsas, hechas en el entorno de una institución llamada el Sodalicio, que ha sido suprimida y que tenía mucho poder, una especie de legionarios de Cristo de Perú, y que buscaban enfangar a todos los que buscaban que se suprimiera el Sodalicio, entre otras cosas, a Prevost como obispo. Por lo tanto, alguien que defienda a las víctimas, que ha defendido y que ha sido víctima, aunque no de abuso sexual, sino de abuso de conciencia, dice claramente que fueron inventadas. Como le inventaron a Francisco, que había sido colaboracionista de la dictadura, y en 3 días eso quedó totalmente Ahora, descubierto. aunque estos casos, como tú dices, estén acreditados como una falsedad, no quiere decir que el resto de las denuncias que tiene la Iglesia se vayan a quedar en el archivo, estamos hablando de la actuación del Papa. Es correcto. Y ¿Qué puede hacer el Papa para frenar la pederastia? El Papa Francisco ya había hecho grandes cosas, el Papa Benedicto ya había hecho grandes cosas, y es seguir impulsando y profundizando una cultura de la transparencia en la Iglesia. Uh-huh. Y creo que el hecho de que él venga de Perú, donde hubo un caso muy emblemático y donde se acaban de tomar decisiones, y siendo uno de los consejeros principales del Papa Francisco, seguro no puede ser que el Papa Francisco no lo haya consultado y que se puso del lado de las víctimas, porque así lo reporta este periodista. Pues básicamente profundizar esa cultura y seguir tomando decisiones para que esto no ocurra dentro de la Iglesia, ¿no? Oye, en ese sentido, Andrés, un papa, independientemente de la obligación moral, pero legalmente o conforme a derecho, tiene la obligación de decir, este señor está acusado de pederastia y nosotros ya lo documentamos. ¿Tiene la obligación un papa de presentar denuncias penales para que las autoridades civiles actúen? No, pero no solo no por un tema de cercanía a las víctimas, no porque la ley, la prensa y los analistas hemos sido muy duros con el papado y el Vaticano, pero no somos igual de duros con la ley. Hay países en donde ninguna institución puede hacer una denuncia por sí misma por respeto a las víctimas. México no está actualizado en esta legislación. Entonces muchas veces yo conozco casos de obispos que dicen no puedo porque me van a denunciar a mí, porque estoy dando a conocer. Lo que sí puedo es acompañar a la víctima que denuncie, porque aquí legalmente si denuncio yo y la víctima no quiere denunciar, a mí me enjuician. Entonces necesitamos avanzar jurídicamente y necesitamos que las instituciones familiares, gubernamentales, estatales y la Iglesia tengan más acuerdo de cómo se tratan estos casos. Y ahí es donde la Iglesia debe entrar y debe poder hacer más.
pero no pedirle a la iglesia cosas que el Estado no lo permite o no lo hace, ¿no? Entonces, lo que no puede hacer la iglesia y no debe hacer la iglesia es encubrir, es cambiar a sacerdotes de lugar, eso no debe ser así. Y debe hacer lo que los papas han dicho, que es medidas cautelares, alejar del sacerdocio y poner fuera de la iglesia a los sacerdotes que han cometido esto. Oye, y a reserva de que lo platiquemos más adelante, porque seguramente en estos días seguirán habiendo noticias acerca del Papa, ¿sí o no? El Papa León XIV cambiará en algo lo que hoy prohíbe la iglesia. El casamiento de, obviamente, las personas divorciadas. Más centrada a las personas homosexuales. Principalmente yo creo que esos son como sus grandes temas. Y si algo cambiará en relación al celibato. Eso podríamos ver un cambio a lo mejor en los próximos 15 o 20 años, o ni se meterá. Es que la respuesta es incierta porque Prevost no se ha declarado así abiertamente en muchos casos. Por ejemplo, el caso de las bendiciones de las parejas homosexuales, él fue muy cauto y prudente. Dijo que, por ejemplo, en África, donde la homosexualidad es ilegal, pues es complicado es la misma situación. O sea, otra cosa es decir si eso debe ser ilegal o no, pero eso se debe definir en ese país, en ese contexto y en esa ley, ¿no? Entonces, yo no quisiera dar una respuesta absoluta. Creo que debemos esperar a las señales que dé el Papa. Lo que sí creo es que va a ir en el sentido de Francisco. Y ya hemos visto lo que Francisco ha puesto sobre la mesa. ¿Cuánto va a profundizar? Eso lo veremos. Andrés, qué gusto. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti y un saludo a todos los auditores. Gracias, Andrés Beltrán. Oye, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Que además me encanta tu... Twitter ¿Cómo es estás en Twitter? @sacroprofano. Por un blog que tenía hace muchos años que se llamaba Sacro Profano, ya no existe más, pero no pude cambiar la cuenta. Pero es magnífico, no lo cambies. @sacroprofano. Muy bien, Andrés, gracias. Muy bien, vámonos muchas gracias. corriendo a la pausa, regresamos. Ustedes escucharon noticias hoy, pues en un programa especial también con motivo de el nuevo Papa.